Ferrería y Pueblo Viejo. No hay acuerdo entre los arqueólogos sobre qué representan socialmente los estilos cerámicos y las ocupaciones que cada uno identifica. Para algunos, los estilos constituyen una expresión material de grupos diferentes, que en un período de no menos de 1000 años coexistieron en la región central del departamento. Para otros, se trata de unidades de una misma sociedad, especializados en la explotación de recursos diferentes. Hacia el sur del Valle de Aburrá, donde la circulación de los vientos y los suelos presentan características diferentes, mucho mejores para la agricultura, tienden a concentrarse vestigios cerámicos que nos hablan de otro conjunto arqueológico. Es una cerámica que, aunque tiene una relación con marrón inciso, puesto que son elaboradas más o menos por la misma época, se diferencia en sus formas. Esa cerámica se ha denominado como cerámica ferrería. La ocupación ferrería se desarrolló en la cuenca del río Porce y en los altiplanos del Oriente Cercano y Santa Rosa. Corresponde a grupos de agricultores que coexistieron con otros grupos, probablemente los de la ocupación Pueblo Viejo, que también habitaban en la región. La ocupación Pueblo Viejo, identificada por la cerámica del estilo marrón inciso, se desarrolló más allá de Antioquia, en gran parte del valle medio del río Cauca y la cordillera central, desde el norte del departamento del Valle del Cauca hasta el Bajo Cauca. También aquí en el Cerro El Volador hay evidencias claras de ocupaciones relacionadas con ambos estilos cerámicos, tanto con el ferrería como con el marrón inciso. Hacia el norte del Valle de Aburrá, algunas investigaciones arqueológicas, no obstante, han referenciado evidencias de ocupación relacionadas con esos mismos estilos cerámicos, especialmente con el estilo cerámico marrón inciso, que son bastante antiguas y se localizan hacia el siglo IX antes de Cristo. Esa asociación entre ese tipo de cerámica y esos recursos minerales nos hace pensar que los grupos humanos que producían esa cerámica estaban especialmente interesados en la producción salina y en la producción aurífera. La ocupación Pueblo Viejo se remonta al quinto milenio antes de Cristo y tiene su máximo florecimiento y expansión en los primeros 6 siglos de nuestra era, época en que se produjo la orfebrería quimbaya clásico, una de las más espectaculares de la América precolombina. Es un período de gran dinámica cultural y social en el que la influencia de esta cultura trascendió las actuales fronteras regionales y dejó su huella en la orfebrería de todo el norte de Colombia hasta Panamá y Costa Rica. Durante el periodo temprano es que se da la gran producción orfebre, tanto en Antioquia como en el Viejo Caldas, y es cuando se produce la famosa orfebrería quimbaya o quimbaya clásica. Estas formas, esta iconografía y estas superficies son comunes con la cerámica marrón inciso, con la que se asocia, que fue la cerámica producida por estas poblaciones. Sin embargo, la mayor cantidad de fechas relacionadas con los alfareros que producen este estilo cerámico tan bonito y tan cuidadoso sí provienen de esos primeros siglos de nuestra era, y está concentrada su distribución geográfica en la parte del Viejo Caldas fundamentalmente y en la parte del macizo central antioqueño. Y el hecho de que estas piezas ocurran fundamentalmente en contextos funerarios, nos representen enterramientos humanos, posiblemente está indicando el rasgo de la muerte. Esos ojos cerrados en este tipo de piezas nos estén hablando de personas que están muertas, y la figura estaría pues relacionada con todo ese ritual de la muerte. Ritual de la muerte que también pues ocurría con mucha frecuencia en las labores de parto y alrededor de la maternidad. La existencia de grupos social y culturalmente relacionados con la ocupación Pueblo Viejo en toda la región central de Colombia da una idea de la magnitud del área en la que se desarrolló un sistema social regional al cual las comunidades estaban estrechamente vinculadas. Esto significa que pese a las particularidades de las comunidades locales, existían mecanismos de interacción e integración social que garantizaban la continuidad y transmisión de conocimientos, experiencias, ideas y concepciones sobre el mundo.
La interacción entre los grupos parece haber estado soportada en la existencia de actividades productivas especializadas y el intercambio de productos, minería de oro y sal en la mayor parte de Antioquia y agricultura en las fértiles tierras de la Cordillera Central. Aquí en la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas encontramos tal vez uno de los vestigios más claros de los sistemas productivos agrícolas relacionados con esa ocupación prehispánica. Ese tipo de estructuras relacionadas con esa producción se llaman campos circundados y corresponden a huertas o a fracciones del espacio delimitadas por muros cuyos suelos han sido modificados para la producción agrícola, como esta que podemos observar acá. Aparecen tempranamente en el registro arqueológico desde el primer milenio de nuestra era. El éxito de este tipo de estructuras, de los campos circundados como elementos para la producción agrícola, puede verse todavía hoy en día en la ocupación campesina que se ubica en Piedras Blancas. Muchos de los campos circundados o de las huertas antiguas con ocupación del siglo XII, incluso anteriores, siguen siendo utilizadas por los campesinos hoy en día como lugares de producción, donde se concentra la producción de maíz, de hortalizas, incluso donde establecen sus propias viviendas. Entre 2000 y 1000 años antes del presente, las personas que habitaron la cuenca de la quebrada Piedras Blancas aprovecharon las fuentes de aguasal que abundan en la región. Cerca de las fuentes de aguasal y separadas de las viviendas aparecen basureros de fragmentos cerámicos, aparecen acumulaciones de fragmentos cerámicos como estos que tengo en la mano, que corresponden a vasijas a través de las cuales se aprovechaba el aguasal y se convertía el aguasal en cristales de sal para el aprovechamiento humano. Esa sal era luego inserta en redes comerciales de intercambio que comunicaban, esas redes de intercambio comunicaban esta parte alta de Piedras Blancas con el Valle de Aburrá y con sectores al oriente del departamento. Grupos se especializaron en explotar la sal, otros en producir los recipientes de cerámica, otros abastecían de leña los fogones donde se evaporaba el agua. Unas más llevaban la sal hasta zonas alejadas, donde era intercambiada por bienes no producidos por las comunidades salineras. La sal debió darle importancia regional a los lugares donde se producía, como el Valle de Aburrá, e incentivó la construcción de caminos, algunos de los cuales llegan hasta los valles del río Cauca y el Magdalena. También podemos encontrar en esta zona algunos artefactos en piedra en materiales que provienen de otras zonas, por ejemplo de la parte de la cuenca del Magdalena y de la cuenca del Cauca. También encontramos en la cerámica, en el análisis químico de la cerámica y las materias primas, encontramos que casi toda la cerámica es hecha con fuentes de arcillas locales, pero algunos fragmentos son hechos con arcillas foráneas, lo que nos está hablando que también llegaban recipientes provenientes de otras regiones. La circulación de materias primas entonces nos permite visualizar eso, la interacción entre los pueblos, el comercio que se daba y la circulación a través de caminos importantes, de una red de caminos importantes que atraviesa esta zona. Si la producción de sal fue una de las actividades propias de los grupos de la ocupación Pueblo Viejo, la otra actividad, y tal vez la más importante, fue la explotación de oro aluvial para abastecer la demanda de las élites que se desarrollaron en el occidente y norte de Colombia. El oro con el cual se elaboró la famosa orfebrería Quimbaya clásico. Que la producción metalúrgica o orfebre en esta región, en Antioquia, aparece más o menos hacia unos siglos antes de los inicios de la era cristiana y se desarrolla durante todo el primer milenio de la era hasta la conquista. Esta producción orfebre la hemos dividido en dos grandes estilos que corresponden aproximadamente a dos épocas de sociedades agrícolas y alfareras en Antioquia, un periodo temprano identificado por la cerámica marrón inciso y un periodo tardío. Uno de los objetos más antiguos que tenemos de esta orfebrería, una fecha bastante temprana para nosotros, pero que la tenemos aquí porque la obtuvimos del núcleo
Es una pieza muy interesante porque es una mujer con un gran sexo. Ella estaba sentada en un banco, como muchas de las figuras humanas, que perteneció a la colección de Leocadio María Arango. Esta fotografía debe ser de finales de 1800 o principios de 1900. Tenemos una fecha del 50 después de Cristo, de una pequeña nariguera y dos pequeños colgantes, uno del 240 antes de Cristo, una pieza procedente de Antioquia, no sabemos específicamente de dónde. Obviamente el conocido o célebre Poporo Quimbaya tenía que estar en esta sala. Pensamos que fue encontrado a principios del siglo XIX. Dicen los documentos que en el sitio de Pajarito, en los límites entre Yarumal, Campamento y Angostura. Es un objeto que representa un calabazo con un adorno de varias esferas, no sabemos a qué alude el adorno, una base elaborada en filigrana fundida. La orfebrería Quimbaya Cauca Medio se destaca con respecto a otras producciones metalúrgicas precolombinas por la utilización de la técnica de fundición a la cera perdida. Pero más allá del manejo magistral de la técnica para producir piezas macizas y huecas, su particularidad radica en las características de las figuras representadas. Se caracteriza por unos elementos muy particulares. Uno son las representaciones de frutos, especialmente de calabazos, calabazas y totumas, y las representaciones humanas en su mayoría femeninas. Y a veces, al menos en las urnas, son casi que mujeres útero nomás, ¿no? Son mujeres como pariendo. Otro rasgo muy característico es el color. Son aleaciones de tumbaga, es decir, aleaciones de oro y cobre. Entonces es un color rosado muy característico. Son superficies muy lisas, muy pulidas, con mucho volumen. Son piezas huecas porque muchas de ellas fueron elaboradas para ser utilizadas como recipientes, como poporos, para guardar la cal que se usaba con las hojas de coca. Investigando y profundizando en el pensamiento indígena sobre lo que significan los recipientes, pienso que hay todo un simbolismo alrededor de la fertilidad de la mujer, de lo femenino. Los animales más representados fueron caracoles e insectos en metamorfosis, la mayoría pupas de mariposa, los caracoles y las pupas, lugares de vida y sobre todo de transformación. Son metáforas del pensamiento simbólico. Podemos inferir que era una orfebrería de élite, que era probablemente usada por los caciques, objetos que les daban además prestigio a estos personajes, no solo por el acceso exclusivo a estos bienes de lujo, sino por lo que en la iconografía y en los materiales y en estos objetos representaban muy probablemente los vínculos con las divinidades, con el mundo sagrado y pues sabemos que en este tipo de sociedades la religión legitima el poder de sus gobernantes. En el siglo XIX, en Finlandia, Quindío, y en 1986, en Puerto Nare, Antioquia, se hallaron